Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del Papa Benedicto XVI y la sucesión en el Vaticano. Padre Mario Ángel, ¿cómo se elige o cómo se va a elegir al nuevo Papa? Bueno, hay todo un procedimiento, un protocolo, un ceremonial prácticamente que viene desde el medievo. Bueno, en primer lugar, los electores. Son solo cardenales, son los en edad, ¿no? Son los cardenales antes de 80. Antes de 80 años. Antes de 80 años son los que pueden ser parte de esa asamblea. Y ahora, curiosamente, esto nos hace ver cómo ahora la vida se prolonga mucho. Son 120 cardenales menores de 80 años y hay como 120 más. O sea, ya que pasaron de los 80 años. Sí, yo estaba viendo simplemente de Italia, son casi la mitad, están arriba de los 80. Y que siguen viviendo, 80, 85, el Papa 86 años, ¿no? Es decir, entonces es increíble, ¿no? Pero bueno, son 120 los electores. Y ahora ellos reunidos, como dice la expresión medieval, bajo llave, con clave, bajo llave, ellos deben tomar por sí mismos la responsabilidad y en oración, ¿verdad?, la acción del Espíritu Santo en la Iglesia para buscar a la persona que conviene a la Iglesia hoy. Entonces, fuera de las presiones de tantos intereses, grupos de iglesia, de política, de tantos intereses que puede haber, para eso se encierran, para que ellos libremente elijan. Yo por eso inspirados creo, por el Espíritu Santo. Claro, de la acción del Espíritu Santo, que se da, por supuesto, a través de ellos, ¿no? No pensemos en una acción del Espíritu así como que llega y les dice, ¿no? Sino a través de ellos, como hombres de fe, están tomando en conciencia la decisión que consideran más adecuada. ¿Usted cree que tomó por sorpresa a los cardenales o ya se veía venir? Yo creo que los tomó por sorpresa a ellos y a todos. No se veía venir. No se veía venir. No había signos, por lo menos no ahora. Si uno supondría que, bueno, hasta que muera, ¿no? Uno claro, supondría. Y además no se veía que hubieran signos. Yo mismo, como testimonio personal, yo estuve en diciembre, ¿verdad? Tuve en una audiencia con un grupo de teólogos y él estaba perfectamente con su mensaje, su tranquilidad, y sin embargo ya había tomado esa decisión. Ya la había tomado. Ya la había tomado. Dice que desde que vino a México. No la había hecho pública, pero él ya estaba preparando su momento. Entonces, toma de sorpresa a los cardenales también. Y creo que ha dado un tiempo suficiente para que ellos estén ya preparados para tomar una decisión. Padre, muere Juan Pablo II, como ya lo comentamos aquí, un papa muy pastoral, muy recorriendo el mundo, con un carisma totalmente distinto. Viene Benedicto, pues un teólogo, un hombre más teórico, más apegado a los principios sólidos de la Iglesia. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el perfil, digamos, que a la Iglesia le convendría para esta nueva etapa? Bueno, yo creo que más que a la Iglesia hay que pensar qué le conviene al mundo. La Iglesia no está solo para desarrollarse ella misma, claro, ¿no? Como si se tratara de una institución que tiene que defenderse de los demás o estar tratando de sobresalir por alguna razón. No, la Iglesia tiene que estar al servicio del mundo. Es como un instrumento de la acción de Cristo para todos. Por eso hay que pensar qué conviene al mundo. Y creo que ahí está el desafío, ¿verdad? Para no vamos a hablar de quién puede ser, eso lo van a decir. De nombre, eso lo va a decir, digamos, el los perfil, cardenales, las cualidades, las características. Porque eso le va a tocar a los cardenales. Sí. Pero yo creo que las características tienen que ser alguien que pueda estar muy cerca en comunicación con el mundo, que pueda tener la capacidad, por ejemplo, de los idiomas, de los lenguajes, que pueda ser accesible a los medios de comunicación, que pueda ser dinámico en su presencia ante distintos públicos. Claro. Y entonces ahí pensamos que puede haber un latinoamericano, claro, pero estaremos siendo, a veces los latinoamericanos somos como más caseros, ¿verdad? No como hombres de mundo.
Y aquí se necesita un hombre de mundo que pueda estar en todos los ambientes. Obviamente con una sólida formación. Con una sólida formación y con una capacidad de comunicación, que digo, yo creo que estamos en el tiempo de la comunicación y debe ser capaz de entrar a través de los medios y él mismo por su propia presencia. Como Juan Pablo, que era muy buen comunicador. Así es, pero además de esto, también se requiere alguien con ideas claras, sencillas pero claras. Hoy no necesitamos de grandes discursos, necesitamos de ideas directas que entendamos sencillas. Todos. Y finalmente, una tercera característica igualmente importante, un hombre de testimonio, de fe. Es decir, no un burócrata, ¿verdad? Burócrata de la fe, muy eficaz para realizar ciertas cosas, sino un testimonio, ¿verdad? Que nos lleve también por su propia personalidad y su recorrido en la vida, que arrastre liderazgo, que nos lleve a convencernos de que lo que nos dice es cierto, porque él lo vive. Y el testimonio es estar cerca de los problemas del mundo, testimonio es ser sensibles a los demás, testimonio es preocuparse de lo que sucede. Claro. Algunas digamos del mito popular o de los mitos populares, un papa negro, un papa mexicano. Bueno, yo decía, un papa mexicano, todavía somos muy caseros. Sí. Todavía decimos que como México no hay dos. Entonces, hay que recordar que el mundo es más grande que México. Un papa de origen africano, hay mucho dinamismo en África actualmente, pero ellos ya pueden estar creciendo. Hay que ver si todos los demás ya hemos crecido para decir también un africano puede dirigir a la iglesia. Ha habido en otros tiempos, por supuesto, pero en nuestro tiempo hay posibilidades para un oriental, hay posibilidades para un africano. Yo creo que hay un gran latinoamericano que puede ser, pero también hay personajes importantísimos. ¿No? Pues ¿de dónde yo diría que más por acá, ¿verdad? De Honduras. De Honduras. Okay. También de Brasil y el de Honduras, que es gente que realmente ha recorrido el mundo y son capaces de entablar ese diálogo con el mundo. Y indudablemente europeos, canadienses, pues ahí hay muchos. Los italianos que son un montón. Los italianos, los alemanes, en fin. Creo que el asunto no va a ser sencillo porque además el Papa Benedicto les puso un muy punto, arriba. Les puso un punto. Debe salir con 2/3 partes de aceptación. Y eso hace difícil cualquier elección. Cualquier ronda, pero también le da más seguridad. Así es. Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado. En unos días más veremos humo blanco en el Vaticano.